Sí. Buenas tardes, apreciados estudiantes de macroeconomía del Grupo B de la Universidad Francisco Paula Santander de Cúcuta. Les habla Juan Álvaro Picón y hoy vamos a continuar la clase con un tema que es el de la política monetaria. Tuvieron la oportunidad ustedes de conocer tres instrumentos que emplea el Banco de la República, como son el encaje bancario, la tasa de interés interbancaria y las operaciones de mercado abierto o compra o venta de títulos de deuda, tanto públicos o privados. Esto lo lograron observar y pues les quedó pues demasiado claro, quedó plasmado como tal en la evaluación que tuvieron la oportunidad de presentar. Ahora pues yo les socialicé por el Plat y por el WhatsApp un documento que es el informe de la política monetaria del Banco de la República. Este informe es el último, salió con fecha de 6 de mayo del presente año y en él nos muestra cada una de las decisiones que han tenido que tomar en aras de dar como una solución a la crisis que se está presentando a raíz de la pandemia del COVID-19. En ellas, pues en este informe, pues empiezan a hablar acerca de las facultades que tiene el Banco de la República, las cuales son concedidas por la Constitución Nacional. Y la facultad que tiene como tal es la de mantener el poder adquisitivo de la moneda en coordinación con la política económica general. Esa potestad se la está dando la Constitución política y el banco tiene que pues ejercer esa potestad que le están entregando. La Junta Directiva del Banco de la República adoptó como estrategia lo que se conoce como una inflación objetivo. Y esa inflación objetivo, ¿qué es? Pues ellos estiman el comportamiento que van a tener a lo largo del año y fijan, tomando en cuenta lo que fue el IPC. ¿Me escuchan? Aló. Pensé que iban a hacer una pregunta. Entonces, el Banco de la República fija lo que es la inflación objetivo y esta inflación objetivo está por el orden del 3%. Pero pues no es una cifra que vaya a ser exacta y por lo tanto ellos dan un margen de maniobra que un punto porcentual por encima de ese 3 o un punto porcentual por debajo de ese 3. Entonces, de acuerdo a las diferentes situaciones que se están presentando, el Banco de la República actuará cuando por lo menos esta cifra está superando el 3% para empezar a nivelarla. Y también cuando pues esta cifra empiece a decrecer del 3%, mirará de qué manera puede volver a nivelarla para que quede en aras de este 3%. Entonces, ¿con qué lo hacen ellos? Porque es que el Banco de la República le interesa mantener lo que es el nivel de inflación en el país, que no se vaya a presentar inconvenientes, y también lo que es el tema de la producción y el tema del empleo, que no se vayan a presentar grandes problemas de desempleo en el país. Ahí, por lo menos, el Banco de la República, ¿qué es lo que le compete hacer? Empieza a mirar cuáles son las perspectivas económicas que pues, va a presentar la economía a lo largo del año. Y es que una economía presenta múltiples variables. En la lectura, en unas partes de esta lectura nos menciona que el principal instrumento que tiene la Junta Directiva del Banco de la República para el control de la inflación es la tasa de interés de política. Dado que las acciones de la política monetaria toman tiempo en tener un efecto completo sobre la economía y la inflación, para fijar su valor, la Junta Directiva del Banco de la República evalúa el pronóstico y las expectativas de la inflación frente a la meta, así como el estado actual y las perspectivas sobre la evolución de la economía. Ellos están prestando una constante vigilancia a qué son aquellos factores que pueden conducir a que pues esa inflación vaya a presentar comportamientos superiores al 3%,
o aquellas situaciones que vayan a ocasionar que ese comportamiento sea menor. Ahorita, en la época en que estamos viviendo, pues es un poco difícil porque pues era algo que no se tenía previsto. Nadie tenía previsto acá en el país ni en cualquier otra economía del mundo que se llegase a presentar una pandemia de las magnitudes que se están presentando. Tanto, tanto que se tiene la perspectiva que este año 2020 vaya a ser un año de una recesión mundial. Y pues aparte de pues, lo que se está observando de esta recesión que pues estamos pues viviendo, hay incertidumbre porque no sabemos cuánto tiempo vaya a durar esta situación. Esa incertidumbre que nos va a ocasionar, pues los gobiernos han tenido que actuar a través del confinamiento en los hogares. Las familias no pueden salir en la misma medida en que lo estaban haciendo antes y muchos miembros de este hogar han tenido que quedarse sin trabajo. Hay informalidad, no pueden ejercer una actividad comercial. Hay otros que pues tenían sus empresas, no pueden hacer las aperturas al público y todo ello va mermando los ingresos de las personas. Todo este ingreso de tanto las personas o como el ingreso de las familias va a afectar lo que es nuestro mercado local. Aparte que, pues, a raíz de las medidas que toma el gobierno, el no permitir el ejercicio de unas actividades de tipo comercial, por el otro lado también encontramos que hay familias o hay individuos que no tienen el acceso a ingresos y por lo tanto va a mermar lo que es el consumo. Aparte, pues entonces no solo se va a mermar lo que es el consumo local, sino también el que viene proveniente pues, de otras economías, por cuanto en ellas también estamos presentando la misma situación en que los gobiernos toman pues, medidas similares a las que están tomando Colombia. Salió pues un artículo en bueno, de los varios que han salido a raíz de los datos que nos mostró el DANE en estos días acerca del crecimiento del Producto Interno Bruto al mes de marzo. Y en ello, pues entonces empiezan a ver que el crecimiento no era el mismo que estaban esperando. Nos muestran una cifra que logró crecer es el 1.1%, cuando ellos esperaban que esta cifra fuera mayor. Eso porque es originado por la pandemia que estamos presentando, que es el del COVID-19. En este momento voy a permitirles compartir este artículo por el chat de este aplicativo para que tengan la oportunidad de ustedes miren, y hay varios economistas que están y analistas que mencionan qué es lo que logró pasar o qué perspectivas son las que tienen. Ahí logran tener este link, no sé si de pronto les gustaría de pronto a alguien que lo logre abrir y empezar a compartir qué es lo que nos menciona en este artículo. A ver, jóvenes. Karen Albarracín. ¿Sí lo lograste aperturar, Karen? Nair. Profe, el título ¿Es sorprendente ver la caída del PIB? Sí, Una claro, caída del PIB ese es el tan título, fuerte. y entonces, sí, es que ahí por lo menos empiezan, es cuando se calcula el Producto Interno Bruto, entonces toman cuánto fue el comportamiento de marzo del año anterior con marzo de este año. En este momento, pues toca ver de cuándo es la cifra, si es de abril, entonces toman en cuenta abril del año anterior con abril de este año. Y pues ellos tenían previsto que para pues abril del año 2020 el crecimiento fuera superior al 1.1%.
¿Listo? Entonces ahí logran ustedes tener pues este artículo. Bueno, estoy presentando un poco acá con fallas con el internet, no me lo permite visualizar. ¿Qué logra decir aparte de ese artículo, Karen? Que me puedan colaborar allí. John Rodríguez. ¿No? Dígame, profe. ¿Sí lo lograste descargar? Pues sí, me mandas a la página de portafolio. Sí, claro, es un artículo en portafolio. Lo que pasa es que hay varios análisis. Claro que creo que hay como que videos, entonces, pero pues sí, de pronto mirar que pues no se esperaba que se llegase a presentar esta situación. Y los meses venideros van a ser un poco más complejos. Por lo tanto, ya el gobierno nacional empieza a tomar una serie de medidas como empezar a reactivar ciertos sectores de la economía. ¿Por qué? Porque pues en una economía es lo que es la demanda y la oferta. La demanda es lo que vayamos a consumir. Entonces, si hay personas que pues no les permiten salir de sus hogares para comprar, o hay otras personas que se dedican a la informalidad, o de pronto o son pequeñas empresas que no pudieron eh, seguirlas contratando porque pues eso requiere unos recursos que de pronto no cuentan las pequeñas empresas para pagar, y muchas personas quedaron desempleadas. Al quedar desempleadas no van a tener dinero para el consumo, y esto también va a afectar en que al no tener este dinero va a perjudicar pues que no, el nivel de compra no va a ser el mismo. En la otra esquina, pues están lo que son los productores y lo que son los que se dedican a vender. En este momento, pues si hay muchos comercios que están cerrados, pues no van a poder ejercer su actividad comercial, y ello va a conllevar a que se presente una crisis económica como la que estamos viendo, que es una recesión, por lo que no se está presentando una producción y por lo que tampoco hay consumo. Para ello, el gobierno ha empezado a mirar a través de qué mecanismos qué beneficios les entregan a las empresas para que ellos puedan pagar lo que son las nóminas a los empleados. Entonces, en estos días salió por noticias que iban a darle beneficios a unas empresas que estuvieran inscritas en Cámara de Comercio, que fueran empresas formales, y que a través de un contador público lograsen demostrar una caída de los ingresos por el orden del 20%. Entonces el gobierno iba a subsidiar el 30% de los salarios de los trabajadores que estuvieran allí, y que pues por lo menos los trabajadores fueran por el orden de más de tres empleados. Entonces son medidas que se empiezan a tomar en aras de empezar a darle como un tipo de reactivación, porque si la producción está cerrada, si las empresas no están dedicando a su actividad comercial o a su actividad productiva, se va a generar un desempleo, y si ese desempleo se va a generar, si esas personas no tienen el dinero para poder consumir, pues la situación económica va a ser mucho más difícil. Ahora, pues también el Banco de la República empieza también a actuar. ¿Y a través de qué forma actúa el Banco de la República? A través de darle liquidez a la economía, y por ello, pues, es que sacó este documento en el cual el banco empieza a decir de qué manera es que va a empezarle a dar liquidez a la economía, y una de las primeras medidas que tomó fue haber disminuido la tasa de interés al orden del 3.25%, que es la que quedó. Logró bajar siempre el 0.50, que era sobre la tasa que antes estaba. Hay otras economías que han ido un poco más allá, y la tasa de interés está llegando por el orden del 0%, que esto lo hacen es con el fin de pues incentivar a los productores a ir a pedir prestado dinero a los bancos comerciales, y con ellos destinar para pues continuar con su actividad productiva. Temas que logramos ver
nosotros acá en clase y que ustedes ya están un poco más familiarizados con dicho tema. ¿Sí? Ahora, también se presenta otro inconveniente y es el del petróleo. ¿Qué piensan que puede pasar con el tema del petróleo? César Schneider. Kevin Barrera. A ver, Kevin. Sí. ¿Qué puede pasar con el petróleo? A ver, César. Ay, César abandonó la reunión. Andrea Catalina Díaz, ¿me logras escuchar? Andrea. Hola, profe. Jóvenes, están callados hoy. A ver, ¿cómo? Kevin. ¿O quién me está? ¿Nair? ¿Quién me está hablando? Le está hablando Kevin. ¿Cómo? La habla Kevin, profe. Es para responder a la pregunta sobre la disminución del precio del petróleo. Sí, o sea, exacto, dime qué efectos negativos que cree que se puede presentar con el precio del petróleo en la economía como la colombiana. Bueno, desde mi opinión, creo que la reducción del precio del petróleo, empezando de que es como la fuente más grande de ingreso para el Estado, ya que Ecopetrol es la empresa pública más grande que tiene la República de Colombia. ¿Qué es lo que sucede? Al reducir los precios del petróleo, obviamente porque el aislamiento obligatorio es como sentido común que las personas no se transportan, utilizan carros, aviones de la misma manera, esos ingresos empiezan a reducir. Cuando empiezan a reducir, al Estado le deja ingresar una gran cantidad de dinero, la cual ¿para qué lo utiliza? Para lo que es el gasto, para lo que es el gasto público. Este gasto público en la cuarentena se está evidenciando lo que son los gastos que está incurriendo en lo que es el ingreso solidario, apoyar a las personas de bajos recursos para poder sostenerse. Y luego más adelante, un futuro, se empieza a ver como estas dificultades o estas problemáticas, ya que no va a tener como los mismos gastos de inversión para realizar y no puede seguir haciendo los proyectos sociales que tenía presupuestados a comienzo de año. Y realmente estos días veo un artículo que es lo que está pasando con el petróleo en Colombia no se va a arreglar dentro de 1 o 2 años. Y también a esto se le suma la problemática que está pasando con el gas, ya que creo que a Colombia solamente le quedan 10 años en recursos de gas para tenerlos para el país. Ok, listo, muy bueno su intervención. Y ahí nos está mencionando pues cosas. Primero, pues que el petróleo es la principal fuente de ingresos que tiene nuestro país. Entonces, y el gobierno necesita esa serie de ingresos porque con ello va a empezar a solventar una serie de gastos que tiene que tener, gastos sociales. Ahora, en ese momento, es una época en que necesita incrementar el gasto público porque hay muchas necesidades de las empresas y de las personas que necesitan mirar de qué manera es que se logra reactivar la economía. Al disminuir el precio del petróleo, ¿qué va a ocurrir? Pues son menores los ingresos que se van a recibir producto pues de la venta del petróleo y de sus derivados. Entonces van a reducir sustentablemente lo que son los ingresos. Ahora, ¿por qué también se está presentando una reducción? Porque también lo que es el petróleo no está siendo utilizado de la misma manera porque, pues, por lo menos acá, en el caso colombiano, hay restricción para lo que es el uso del vehículo. Hay otras empresas que están de pronto cerradas que necesitan de él para su actividad productiva y lo que hacen pues los productores de petróleo es disminuir la cantidad de producción en aras de, pues, porque no se pueden poner a producir más de lo que efectivamente pues está, porque pues al producir más pues se va a presentar un abaratamiento un poco mayor de lo que está al volverse la oferta superior a la demanda. Entonces es un fenómeno muy complejo que se suma a todo lo anterior que se está viendo. Para ello también me gustaría compartirles a ustedes lo que es los valores
que ha tenido el petróleo a lo largo del último año. Entonces me permito un momento y les comparto un link para que lo logren tener también allí en eh, en sus casas. Un momento, vamos acá y nos vamos. Sí, claro que sí. Alexandra Guarín nos dice que la problemática de Bianca también. O sea, son muchas, sí, son muchos los problemas que se están aquejando y por ello es que el Banco de la República actúa dándole liquidez a la economía pues en ese momento se necesita que estén fuertes lo que es el sector financiero para poder tener los recursos y con ellos ir dirigidos a aquellos que vayan a solicitar créditos y con ello recuperar estos sectores de la economía. Permítame, ahí les acabé de enviar entonces la página de datos macro y pues en ella está el análisis de lo que está pasando también con el petróleo, que lo que están viendo, cuáles son los precios que se están manejando pues ahorita, y nos muestra también el precio del petróleo que tenía por lo menos en el mes de junio del año 2019. Estaba en el orden de los $62, $64, creció. Después en agosto son el $59, después en septiembre 62,36, en octubre $59,87, en noviembre $62,94, en diciembre presentó el pico más alto con $66,48. Ya en enero pues empezó pues a disminuir a $65, pues no es mucho lo que se estaba presentando en la variación. Sobre el mes de febrero de este año estuvo ya en el orden de los $55,49 y ya cuando empezamos a ver lo que son estos efectos de la pandemia es donde se empiezan a presentar las dificultades porque ya el precio del petróleo logró pues bajar un poco más. En ese momento se me había ido la pantalla en marzo, tener valores de $33,91, o sea, bajó pues prácticamente la mitad de lo que estaba en junio del año pasado. En el mes de abril logró bajar a 17,64 y pues el último valor que aparece de mayo está por los $22,69. Entonces ustedes logran ver dicho comportamiento afecta como tal la economía colombiana porque son menos ingresos que se van a recibir $22. Entonces, el gobierno necesita de unos recursos para poder solventarlos en gasto público. En situaciones como esta, el gasto público se tiene que incrementar, los intereses tienen que disminuir. ¿Sí? Dime, Cristian, ¿qué pasó? Sí. Cristian David dice que es una suposición, ¿no? Y entonces esto son factores que van incidiendo para que se tomen las medidas pertinentes y con ellos el Banco Estado y por el otro el gobierno también lo que procura es a través del gasto público y a través de otras acciones pues evitar que esta situación sea más grave y se pueda pues solucionar, aunque pues existe la incertidumbre, no se sabe cuánto tiempo es que vaya a durar y pues tampoco se sabe cuándo el precio del petróleo también vaya a presentar una variación que sea positiva para obtener unos mejores ingresos y con ellos reactivar un poco lo que es la economía. ¿Qué nos puede decir la señorita Guarén? Giuliani, ahí ven Giuliani Pérez. A ver, Giuliani. Sí, señor. A ver, jóvenes. Sí, señor. ¿Qué nos puede decir acerca de ello? De lo que hemos... Pues yo creo que el país, así como otros países, se presentan a una disyuntiva porque en verdad eso es algo que nunca se había enfrentado. Por ejemplo, la crisis del 29 era algo que se podía enfrentar porque se volvió a poner en circulación lo que era el empleo y generar empresas para que así los consumidores
fueran a estas y así empezar otra vez a mover la economía. Pero en este caso no, porque todo está en un receso ahí, porque no se puede ni abrir las empresas y esta situación no está como que premeditada, así que se presenta ante una disyuntiva porque cualquier decisión que se tome no se sabe cuál va a ser en verdad, eh, no se sabe cuál va a ser el resultado. Ok, listo. Entonces, en este momento, pues se presenta una incertidumbre, porque primero no sabemos, no hay una vacuna. Entonces, al no existir una vacuna, no sabemos qué efectos vaya a presentar, cuántos contagiados más vayan a haber, cuántos fallecidos más vayan a haber en nuestras ciudades. Y si eso se sigue acelerando un poco más, entonces vamos a ver que no vamos a estar como preparados para prestar la adecuada atención médica y muchas de las personas que tengan otros aquejamientos en temas de salud no puedan acudir a una sala de urgencias a que lo reciban por cuanto las camas podrán estar llenas para atender esto a aquellos que pues están siendo atendidos por esta pandemia. Entonces, hay incertidumbre, el Banco de la República pues está allí pendiente para mirar de qué manera pues se le va dando liquidez a la economía. No sabemos si esta tasa de interés que la logró disminuir al 3.25 a futuro pues vaya a ser el mismo valor o si le vayan a disminuir un poco más de acuerdo en la necesidad que se tenga de poderle dar más liquidez a la economía. El gobierno pues hay que mirar de qué manera pues empieza a actuar a través del gasto público, a través de los impuestos, pues podrán en cierta medida disminuirlos, porque las personas no tienen tampoco los recursos, y al no contar con los recursos, pues no van a poder pagar un poco más. El impuesto es algo que pues, las personas tienen que sacar pues prácticamente pues de su bolsillo y pues ese dinero podrá ser destinado para pues ir hacia el consumo y con ese consumo y reactivar lo que es la actividad económica. Entonces, es algo que hay incertidumbre, se espera que en el año 2021, pues lo que nos dice la lectura, que el precio del petróleo pueda empezar a presentar un repunte y con ello, pues los ingresos pues vayan a ser mayores, pero pues lo otro sí es de esperar para ver cómo avanza y cuáles son. Esto es lo que pues, le quería yo presentar en el día de hoy. El documento como tal está en el PLAT. Me gustaría también que lo leyeran, hicieran un análisis acerca de ello y se basaran también con los dos links que le acabé de enviar. Entonces, para que estén pendientes del PLAT y de pronto les envío, les estaré enviando un trabajo sencillo, ver cuáles son las medidas que está tomando el Banco de la República. ¿Sí? ¿Listo, jóvenes? Jóvenes, están hoy pero bastante quietos. A ver esto, otra vez entonces Giuliani, sí, ok, Alexandra Guarín, entonces yo con ellos, pues estaría entonces pues dando terminada la clase y estén pendientes de la consulta que les estaré dando acerca al respecto, un análisis que tenga que ver con el documento que les envié de el informe de política monetaria del Banco de la República del mes de abril, el cual fue publicado el día 6 de mayo. Entonces, no existiendo otra intervención adicional, estaré pues dando terminada esta grabación y espero que pues que haya sido pues de su agrado y que pues aquellas personas que lograron intervenir pues también entonces se ven que es un tema que es de actualidad y pues queremos estar pendiente de cada una de las decisiones que tome el Banco de la República a través de la política monetaria y también con la articulación de la política fiscal que está en manos del gobierno. ¿Listo? Entonces vamos a dar por terminada la grabación. Sí,